la energía solar, ¿cierto? Que es la directa, que es básicamente el rayo directo que llega, la radiación directa que llega al panel solar o al panel fotovoltaico. Luego, la difusa, que básicamente es con las nubes, a veces pueden haber nubes, nos preguntan, oye, si está nublado, ¿genera mi panel? Sí, genera efectivamente por la radiación difusa, que también llega a la celda fotovoltaica. Y por último, el albedo, que básicamente es como el efecto rebote, le digo yo, que llega a los cerros, ¿cierto? Rebota, puede llegar a una casa al lado y rebotar tu panel en un edificio, qué sé yo. Y ese es como el efecto rebote, el albedo, ¿ya? Y esas tres componentes básicamente es lo que genera mi panel fotovoltaico, ¿ya? También siempre se dice que de este sistema hay mucha pérdida, porque lógicamente que es imposible captar toda la energía del sol. Entonces, básicamente de la energía incidente, de la que va a llegar a la celda, del 100% de energía solar, finalmente nosotros transformamos si convirtiéramos energía por energía, un 100% de la energía solar se transforma en un 10, un 20% de energía eléctrica, por pérdidas por reflexión, pérdidas por recombinación, entre otros casos, fotón poco energético, pérdida de resistencia en serie. Ahí pueden ver un poco el detalle de por qué se reduce, ¿cierto?, la energía que finalmente se genera en la electricidad. Los sistemas fotovoltaicos, en un principio, ¿cierto?, parten de la celda. Aquí este es un libro español, pero se le dicen célula, me gusta hablar de celda, ¿cierto? Y la celda fotovoltaica es el componente principal, ¿ya? Y luego se va generando el módulo fotovoltaico, o el panel que muchos conocen como panel, en realidad es un módulo fotovoltaico, y el módulo fotovoltaico tiene varias celdas dentro de su, y el que ustedes pueden ver en los techos normalmente, como paneles fotovoltaicos o módulos fotovoltaicos, ¿cierto? Luego de esta componente pasa otra que sería como el, lo llaman los españoles panel. Acá en Chile hay, algunos instaladores lo llaman mesas de paneles, y básicamente tiene que ver con cuántos paneles yo puedo colocar en una misma estructura, una estructura de soporte de módulos, porque los paneles no van directo al techo, sino que o al piso. Siempre llevan una estructura que soporta los paneles o módulos, ¿ya? Y luego, estos paneles, hay una categoría posterior, que es una cadena, ¿ya? ¿Y qué es una cadena? Básicamente es la conexión eléctrica que tienen que tener estos paneles fotovoltaicos o módulos, eh, normalmente para un sistema on-grid, que voy a ver en la siguiente diapo qué significa, son en serie, ¿ya? Son todos conectados en serie, de modo de aumentar, ¿cierto?, el voltaje eléctrico, muy bien de saber, y tener menos pérdida por efecto Joule, ¿ya? Si no vamos ahí al detalle de por qué se hace. Entonces ahí tenemos las cadenas, básicamente, que hacemos en serie. Y luego estas cadenas se conectan a un paralelo, por decirlo así, en general el mismo inversor, equipo inversor que convierte la corriente continua en corriente alterna, también lo vamos a ver. eh, Se genera, ¿cierto?, el generador fotovoltaico, o se transforma todo en un generador fotovoltaico completo. Todas estas series que finalmente se conectan a un inversor, después se quedan en paralelo, eh, hacen el generador completo fotovoltaico. Bueno, hay dos tipos de sistemas en general en los sistemas fotovoltaicos. Hay uno que se llama on-grid y el otro off-grid. ¿Cuál es la sigla en español? Básicamente conectado a la red y desconectado a la red. ¿Cuál es la gran diferencia? El on-grid es el más utilizado porque el off-grid lo que tiene es para sistemas aislados, como bien lo dice la palabra, ¿cierto? Y tiene una componente que son las baterías normalmente, que son bastante caras hoy en día en la industria, y no hacen óptimo la inversión de cualquier tipo de estos proyectos. Entonces, en general, los sistemas on-grid son los más cotizados, y es de donde se basa, digamos, hoy en día en Chile y en el mundo, los sistemas conectados. No quiere decir que no existan los otros, sí, porque son aplicaciones
distintas que también les voy a mostrar brevemente algunas. Entonces, el sistema on-grid, que es el conectado a la red, es el sistema más utilizado a nivel industrial, ¿cierto? En el mundo, está normado, etcétera. Y tiene estos componentes. Primero los paneles fotovoltaicos, como pueden ver ahí, que están sobre el techo. Una estructura de soporte, que como les comentaba, no van solo los paneles, sino que tiene que tener una estructura de aluminio normalmente para no es hechiza, porque muchos piensan que yo me hago una estructura. No, es una estructura que es destinada para hacer paneles fotovoltaicos, para sistemas fotovoltaicos. Son de aluminio, luego estos paneles se conectan y se hace un paralelo. Ahí yo lo borré porque la verdad es que hemos ido tratando de quitar esta caja de combinación, que es una caja de corriente continua, y llevamos todo directo al equipo inversor. Estos paneles generan en corriente continua, ¿ya? Pero todo eléctrico sabe lo que es la corriente continua, y el, el inversor transforma corriente continua en corriente alterna, ¿ya? Y esa inversión se hace normalmente y los paralelos se conectan dentro del mismo inversor hoy en día como buena práctica, ¿ya? Porque estas cajas normalmente que quedan en el techo es un punto de falla y generan bastantes problemas después. Luego del inversor, ¿cierto? Viene una conexión a un tablero auxiliar fotovoltaico, donde tiene todas unas protecciones eléctricas que tienen que ver con la normativa de la ley de generación distribuida, que también vamos a ver pinceladas, y este tablero auxiliar finalmente se conecta al tablero de la vivienda, del edificio, de la casa, de donde sea. ¿Ya? Se conecta a un punto de conexión. Así funciona el on-grid. El sistema off-grid tiene que ver ¿cierto? Con sistemas aislados, donde normalmente no existe conexión a la red. Si bien se puede hacer un sistema, yo tengo conexión a la red y quiero conectarme a off-grid igual, se puede. ¿Tenerlo como respaldo? Se puede. ¿Por qué no se hace? Porque es muy caro. Esa es la respuesta más fácil y más rápida. ¿Ya? ¿Por qué es más caro? Porque lo mismo que yo invierto en un sistema primero un inversor que es diferente, porque el inversor off-grid es distinto al on-grid, ya tiene otras, eh, genera su propia onda, para dar la energía, ¿cierto? Al punto de carga. En cambio, el on-grid tiene la diferencia bien importante que se sincroniza con la red, no crea su propia onda, sino que se sincroniza en paralelo con la red. Copia la forma de onda que viene de la red y hace tal cual como viene. Entonces, es una diferencia importante. Y además que el on-grid está diseñado para, como funciona en paralelo, a no tener, a cortarse cuando se corta otra energía eléctrica, porque dando energía y choca con un técnico de la distribuidora, estáis funcionando y excedo la energía, puedo electrocutar a la persona que está en el poste, ¿cierto?, reparando la falla. Por lo tanto, internacionalmente se prohíbe que el sistema on-grid tenga capacidad, o sea, una normativa y una protección para dejarlo de modo que se desconecte cuando se corta la energía eléctrica del sistema. ¿Ya? Ya, y el off-grid, no, el off-grid tiene particularidades completamente distintas, por eso es más caro. También tiene unas baterías que hacen que también encarezca el proyecto porque tiene que funcionar de noche el off-grid. Entonces, en la noche necesito dónde almaceno la energía, en las baterías y el alimento, ¿cierto? El consumo. Cosas. También encarece un poco el proyecto en que los pics de corriente que podemos tener en un edificio, en una carga,
es muy difícil solventarlo. Es un refrigerador que uno abre la puerta, tiene un pico de corriente muy alto, entre otras fuentes que hoy en día se ocupa mucho en la vivienda, encarecen mucho los proyectos off-grid. Hay una pequeña fotito de lo que es los paneles fotovoltaicos, por si nunca nadie lo había visto. Ya, esos son paneles fotovoltaicos que están instalados en una vivienda X. Y para resumir un poco la energía solar fotovoltaica y las aplicaciones que existen, tenemos, bueno, dos tipos o dos puntos importantes, que son las aplicaciones aisladas de la red, que los off-grid, y que se ocupan para hartas aplicaciones, la verdad, pero son más atomizadas, por decirlo así. Son poquitas, pero son muchas aplicaciones. Rural, cuando ya hay una casa que no llega la electricidad a ese punto, se puede ocupar y se ocupa en varias ocasiones aplicaciones ahí a la red, aplicaciones agroganaderas, por ejemplo, para bombeo, regadío, etcétera, también, porque llevar un punto de red, o sea, un punto de conexión ahí es muy complejo, entonces se ocupa el sistema off-grid. Telecomunicaciones también, porque imagínense la antena, están los cerros, donde vamos a tener ahí un punto de red, entonces se ocupan sistemas off-grid, alumbrado autónomo, los postes solares, creo que más de alguien puede haber visto en la calle un poste solar, ¿cierto? Que básicamente funcionan de noche, en la noche no hay sol, entonces lógicamente tienen que tener una batería para que acumule la energía durante el día y prenda la ampolleta durante la noche. Señalización y alarma, también tenemos algunas funciones, algunas alarmas más aisladas, ¿cierto? Bombeos también, que tiene que ver un poco con las agroganaderas. Y las aplicaciones conectadas a la red son dos nomás. ¿Por qué? Dos, porque no hay mucho más. Principalmente porque son las grandes centrales eléctricas, grandes centrales eléctricas, que ustedes pueden ver en las noticias, ¿cierto? En la tele, qué sé yo, las grandes centrales, esas se instalan en el norte normalmente y son de ese tipo. Y las otras son en integración en edificios, que son las que nosotros trabajamos normalmente en edificios, no sé, en una universidad, en su misma universidad podrían, no sé si ya han instalado, pero se podría instalar, o en una vivienda, en cualquier edificio que uno pueda estimar que tenga un consumo que esté conectado a la red, uno podría instalar un sistema, ¿cierto?, fotovoltaico, siempre y cuando sea factible técnicamente. ¿Ya? Eso es lo que normalmente nosotros, o lo que yo he trabajado y mi experiencia mayor se da en la integración en edificios, o sea, sistema fotovoltaico en cualquier tipo de edificio. Ya, esa integración en edificios, ¿cómo se hace hoy en Chile? Hoy en Chile existe la ley de generación distribuida, que es la ley 21.118, donde, que cambió, se modificó, primero era 20.571, pasó a la 21.118 y es una ley que otorga el derecho a los clientes regulados, que quieren ser regulados, a los que están conectados a una distribuidora eléctrica con una tarifa establecida, a vender sus excedentes de generación a una distribuidora, ¿ya? Y es un precio también que está regulado por la Comisión Nacional de Energía. Esta ley, ¿cierto? Básicamente cómo funciona es que tenemos un sistema fotovoltaico, ¿cierto? Los paneles solares, como ya hablamos, que tiene un inversor, on-grid, ¿cierto? Que transforma la corriente continua y corriente alterna, pero siempre es conectado a la red. Luego, esta energía que se genera con el sol durante el día, ¿cierto? La luna con la noche no funciona solo el día, lo aclaro porque nos han preguntado, alimenta un consumo esta energía que genera con este sistema fotovoltaico, y si tengo un excedente, o sea, me sobra energía de la generación fotovoltaica y tengo poco consumo, este excedente se inyecta a la red y de alguna forma se vende, ¿ya? Puede ser una palabra menos técnica, pero en la práctica pasa un poco eso, se vende esa energía a la red de distribución, a la distribuidora eléctrica, ¿ya? Y cuando yo
de alguna manera estoy en la vivienda y es de noche, solamente consumo de, de la energía eléctrica de la red. ¿Ya? Si tengo si el sistema fotovoltaico también pasa mucho, que no es capaz de abastecer toda la energía de la casa durante el día, por los picos de corriente que pueden haber, etcétera, viene la red y apoya al sistema fotovoltaico para que nunca la vivienda quede sin electricidad. ¿Ya? Así funciona básicamente en sinergia con la red. ¿Quiénes pueden optar? Clientes, les mencioné, clientes regulados, con tarifa regulada, energía renovable o cogeneración eficiente, capacidad de generación hasta 300 kilowatts. Ya normalmente en las casas no, nunca vamos a ver algo así, pero en edificios sí, se pueden ver en edificios grandes, ¿cierto? Hasta 300 kilowatts instalados. También tiene un medidor bidireccional, porque estos medidores tienen que ser, sí o sí, de alguna forma, medir la corriente o digamos, debe tener 4 cuadrantes, que se dice en la norma técnica, y medir, ¿cierto?, el flujo inverso y el flujo directo. ¿Ya? También tenemos inversores y módulos fotovoltaicos que tienen que ser siempre autorizados por la Superintendencia de Electricidad y Combustible, y en particular el proyecto tiene que ser declarado por también un instalador eléctrico autorizado por la SEC, que en teoría serían todos los ingenieros eléctricos y los técnicos eléctricos. ¿Ya? Esos son como los que podrían eventualmente declarar un sistema ante la Superintendencia de Electricidad. O sea, usted en general, en ingeniería eléctrica se puede. Instalación, bueno, ahí lo dije, me faltó la última, el eléctrico autorizado. Un pequeño ejemplo, mostrarles de cómo funciona en sinergia con la red. Tenemos, ¿cierto?, una casa en invierno, o sea, el día despejado en invierno de 3 kilowatts instalado, y pueden ver la curva verde, que es la curva de generación fotovoltaica, que se parece mucho a una campana de Gauss, ya que pueden ver ahí cómo está, ¿cierto?, la curva, y tenemos el consumo típico de una casa, en este caso es real, donde el rojo, pueden ver ahí cómo se mueve, ¿cierto?, en la mañana, tiene bastante bajo el consumo, y a las 8, por ahí por las 9 de la mañana, ¿cierto?, prendieron un par de cosas, un par de consumos, que el hervidor, entre otras cosas, y ahí hay una duplicidad. Primero viene el sistema fotovoltaico, ayuda a la casa, al consumo que está en la casa durante el día. Si le falta energía, que en ese pic que ven ahí, que es un pic rojo a las 9, 10 de la mañana, viene la red y lo apoya, ¿cierto? Entonces nunca queda sin electricidad la vivienda. Y luego empieza, ¿cierto?, a aumentar eh, la generación fotovoltaica, el consumo más o menos parejo, y hay el verde que pueden ver ahí, es como el excedente que hay, producto de que no hay nadie en la casa o se fueron a trabajar, qué sé yo, entonces hay casi solo excedente de energía. Y el blanco es la energía autoconsumida de alguna forma porque eh, el consumo que tenía y pudo el sistema fotovoltaico abastecer ese consumo. Y en la tarde tenemos solamente, se va el sol, ¿cierto? De noche, solamente tenemos energía consumida desde la red eléctrica. ¿Ya? Otro gráfico que pueden ver acá, servicio automotriz de Arica, fin de semana largo, 10 kilowatts. ¿Por qué muestro este gráfico? Porque la curva normalmente de generación fotovoltaica se parece mucho al consumo de una industria o de una institución que trabaje en horas solares, por decirlo así. Entonces, normalmente los días de semana es casi todo autoconsumo y el fin de semana en gran parte es inyección de energía, como mucho excedente. En cambio, la semana se parece mucho la curva de generación con la curva de consumo.
Ya. Eso era respecto a los sistemas fotovoltaicos. No sé cómo voy con la hora, creo que me queda todavía tiempo para hablarles sobre el programa Casa Solar, que es el que estoy a cargo yo ahora, y estamos full con este programa importante para tanto para el Ministerio de Energía como para la Agencia de Sostenibilidad Energética. ¿Ya? Que este programa es un programa, ¿cierto? El primer concurso nacional que hemos hecho de adquisición de sistemas fotovoltaicos y también el primero orientado a la clase media. ¿Ya? ¿Por qué la clase media? Porque de alguna forma no hay un requisito como una ficha de protección social, ni requisitos del infierno para postular. De hecho, cualquiera puede postular. El tema es que igual tiene que tener algo de plata, porque no es gratis adjudicarse el proyecto, porque tiene que tener un copago importante para el sistema que quiera adquirir. ¿Ya? ¿El objetivo cuál es? Disminuir, ¿cierto?, el gasto de la cuenta de electricidad de las familias de ingresos medios del país. También es una compra masiva. También este programa apunta a comprar muchos sistemas fotovoltaicos y es como la compra por mayor, le digo yo, ¿cierto? Que compramos por mayor y obtenemos menos precio en vez de que una persona vaya a una empresa y le compre un sistema. ¿No? Compramos de a 100, 150 y así vamos haciendo paquetes. ¿Ya? Tenemos pensado hacer 3.000 proyectos, ¿ya? A lo largo de Chile. Beneficiarios, personas naturales que sean propietarias de casa o de proceso de pago, ¿cierto? O también pueden ser arrendatarios, que el dueño le dé la autorización, ¿cierto? Entonces, básicamente los beneficiarios son personas naturales que usan su vivienda de manera habitacional. El cofinanciamiento, ¿cuánto da el Estado? Porque básicamente la agencia, como no sé si la conocen un poco, pero la agencia es una institución pública privada que depende del Ministerio de Energía, entonces somos estatales, por decirlo así. Entonces nosotros somos los que damos el subsidio, y el subsidio se da hasta viviendas de hasta 3.000 UF de avalúo fiscal. El avalúo fiscal es el monto que pone impuesto interno al valor de la vivienda. Ya algunos beneficios de cualquier sistema fotovoltaico y también de casa solar, por supuesto. Primero, disminuir el gasto en electricidad, ¿ya? De la vivienda, sistema fotovoltaico con menor precio, porque como les comenté, compramos por mayor, utilizar una fuente de energía amigable con el medio ambiente. También la agencia va a tener una asesoría técnica directa con la gente y también una educación energética que va a permitir, ¿cierto? Además de adquirir un sistema fotovoltaico, también tener cursos y educación respecto a eficiencia energética residencial. Y también promovemos, ¿cierto?, la colaboración entre los vecinos, porque de alguna forma, entre mejor se agrupen, mejores precios nosotros obtenemos en las licitaciones que podamos hacer en este programa. Un poco de precios para que conozcan un poco del mercado. Los sistemas fotovoltaicos que nosotros estamos trabajando son de 1 kilowatt y 2 kilowatts. Eso es lo que nosotros trabajamos hoy en día. Y el sistema de 1 kilowatt, si uno iba al mercado, iba a una empresa y le decía, ok, quiero un sistema de 1 kilowatt, te cobraba más o menos 2 millones de pesos. Y para el de 2 kilowatts te cobraba 3 millones de pesos. ¿Ya? Nosotros hicimos algunas estimaciones y llegamos a que con una compra por mayor, compra masiva, podíamos llegar a bajar un 20% solamente por este concepto, ¿ya? Y llegar a precios de 1.600.000 o 2.400.000. En Puente Alto, que fue la última licitación que nosotros adjudicamos, llegamos a precios mucho, mucho mayores, llegamos a un 36% de descuento, es decir, más o menos 1.250.000 para el sistema de 1 kilowatt, y para el de 2 kilowatts llegamos a 1.950.000. O sea, bajamos de 3 millones, le bajamos 1.900.000 a la gente el precio solamente por comprar por mayor. Además, parezco vendiendo, pero además el programa tiene el cofinanciamiento total, que lo que hace es eh, dar un porcentaje, ¿cierto?, de un monto de dinero del Estado para el proyecto. Entonces,
si a mí me cuesta, por ejemplo, 2.400.000, y tengo un porcentaje de cofinanciamiento del 50%, yo tengo que pagar la mitad, 1.200.000, ¿ya? Y el Estado paga la otra mitad, el otro 1.200.000. ¿Cómo damos ese cofinanciamiento? El cofinanciamiento es inversamente proporcional al avalúo fiscal, o sea, es decir, a medida que aumenta el avalúo fiscal, a medida que es más cara la casa, por decirlo así, menos cofinanciamiento le damos a la gente. O sea, los que tienen casas más caras casi que no van a recibir cofinanciamiento total, pero los que tienen casas más económicas sí van a tener mayor grado de porcentaje de cofinanciamiento del Estado. ¿Ya? Entonces, hay un ejemplo, beneficios, ¿cierto? Que 20%, como le decía, llegamos en Puente Alto en la última licitación a un 36%, pero seguimos hablando de 20% para no crear falsa expectativa. El avalúo fiscal puede llegar hasta un 50%. En general, tenemos casi todo. El promedio nacional es un 43%, 43, 45% de cofinanciamiento total. Entonces, casi todo, las casas en general están mayoritariamente en el primer y segundo rango en Chile. ¿Ya? Tenemos también un tema con el ahorro que estimamos para el sistema de 1 kilowatt es más o menos 150.000, para que tengan una idea, y el de 2 kilowatts, 300.000 pesos al año. Eso es lo que ahorra, digamos, un sistema de 1 kilowatt y el sistema de 2 kilowatts. ¿Ya? Hay toda una etapa, no quiero entrar mucho en detalle ahí, pero para que sepan, las postulaciones en general están cerradas para muchas comunas del país. Hay algunas que estamos reabriendo porque se nos caen algunos beneficiarios y queremos hacer una buena masa de gente para poder eh, salir a licitar. Y como postulan en la página www.casasolar.cl, postula la gente. En la región metropolitana, que me imagino que casi todos son de la región metropolitana, tenemos solamente 4 comunas, que Puente Alto ya se cerró completamente, así que ya no hay ninguna opción. La otra comuna es La Florida, y La Florida, Quilicura y Maipú. ¿Ya? Esas son las otras 3 comunas que participan del programa. Sí, si alguna le quiere decir al papá, o a no sé quién, eh, por ahí también pueden meterse a buscar un poco de información eh, respecto a este programa. Y las etapas son bastante simples. Primero se registra con los datos de la persona. Después hay una etapa que le llamamos motiva a tus vecinos, pero básicamente también es para que se acumule más gente. Y también tiene que ver con subir algunas documentaciones como el avalúo fiscal, porque tenemos que calcular cuánto es el cofinanciamiento, y también la boleta de electricidad. ¿Ya? Después nosotros hacemos una visita técnica, se reserva el sistema fotovoltaico. La verdad es que estamos cambiando un poquito el sentido, que reserven antes de hacer la visita, que son 90.000 pesos que se reserva y uno se asegura un poco el cupo. Y finalmente uno instala el sistema fotovoltaico. Y creo que dejé una última diapositiva para contarle el alcance del programa. Como ya les comenté, hay estas 4 comunas en la región metropolitana, pero tenemos a lo largo de Chile, vamos a instalar en 3.500 hogares, ¿ya? En 24 comunas del país y en todas las regiones. O sea, en todas las regiones por lo menos hay una comuna. En Arica tenemos a la comuna de Arica, en Tarapacá tenemos Iquique, Alto Hospicio, en Antofagasta, y así, Antofagasta, Calama, y así. En todas las regiones tenemos por lo menos una comuna. Y en la región metropolitana, como les comentaba, tenemos Puente Alto, La Florida, Maipú y Quilicura, que básicamente se definieron porque fueron las más motivadas, podemos decir, porque fueron los que más postularon, ¿cierto?, al programa Casa Solar en esas comunas en particular. Y también el programa es ambicioso, porque 3.500 hogares corresponde al 70% de todo lo que se ha instalado a lo largo de Chile en años y años de tratar de fomentar este ecosistema, que son 5.000 que se han instalado en toda la historia de Chile, digamos, en residencial, y nosotros queremos instalar solamente en un año 3.500 sistemas.
Eso tengo para todos ustedes y gracias por su atención. Ahí no sé si hay preguntas para responder y apoyar. Muchas gracias, Claudio. Sí, hay muchas preguntas, así que las voy a leer. Voy a seguir el orden en que llegaron, si te parece. Primero, de la parte más técnica de los paneles. ¿Por qué se pierde tanta energía y qué avances hay sobre optimizar o aumentar la obtención de energía en un panel? Ya. Sí, en general hay distintas tecnologías. Hay tecnologías que básicamente en menos área pueden obtener casi la misma conversión de energía que otro, y hay harto avance en base a eso, pero se cree y se entiende que los paneles fotovoltaicos en general se ha creado una industria tan grande que todo está orientado un poco a los paneles que están hoy en día. A lo más hay paneles con mayor potencia, pero el área es más o menos parecida, la eficiencia, qué sé yo. Entonces, casi todos están en ese orden de eficiencia porque básicamente es parte de la conversión, nomás. No hay una super tecnología que pueda convertir más. O sea, eso no existe. Entonces, sí hay alguna que otra monocristalino, que es un poquito mejor eficiente, y alguna otra. Bueno, claramente tenemos problemas técnicos. Voy a contactar a Claudio. Si pueden esperar 5 minutos. Te lo había dicho, me faltan paneles solares, no se me corte, pero se cortó aquí. No sé qué pasó, pero parece que volvió, así que sigamos. Quedé en la parte de la eficiencia, ¿cierto? Pero que en realidad hay algunos aportes, es muy cara la tecnología eh, y probablemente nos quedemos un poco en estos rangos por varios años más. ¿Ya? Súper. Bueno, otra pregunta técnica es ¿por qué el conjunto de cadenas va conectado en paralelo, siendo que cada cadena va en serie? ¿Por qué van en paralelo? ¿Qué cosa? ¿Por qué el conjunto de cadenas va conectado en paralelo, siendo que la cadena va en serie? Me parece que tiene que ver con la configuración de las celdas dentro de un panel. No, debe ser cuando le expliqué que primero iban en serie para aumentar el voltaje, más o menos los voltajes llegan a los estándares permitidos por los inversores y los cables también que conducen, que son hasta 1000 volts, entonces básicamente llegan en serie, son casi los stringos, las cadenas son de 20 paneles y llegan en serie para limitar también o optimizar el voltaje, y los voltajes más o menos andan entre 600 o 800 volts en la serie, y después ya no se puede subir más. Entonces ahí después sí o sí hay que conectarlo, por más que uno quiera, y uno no tiene 20 paneles, al final en las grandes plantas tienen, no sé, 200 paneles, entonces no pueden conectarlos todos en serie, sino que van haciendo estos strings para limitar un poco los cables y los equipos inversores que son hasta 1000 volts. Entonces por eso es que después se tienen que, como máximo pueden llegar ahí en serie y después tienen que ser sí o sí en paralelo. Bueno, y Martín preguntó si había algún elemento entre los módulos fotovoltaicos y el inversor en el caso on-grid. Creo, No es un requisito, pero sí puede haber una caja de combinación en corriente continua, pero como les comentaba, hoy en día las instalaciones se han ido avanzando y los inversores llegan todos
toda la conexión de corriente continua llega directo al inversor, ¿ya? Porque es una mejor práctica, no hay puntos de falla. Así que hoy en día se hace así, se hace directo al inversor. Súper. ¿Y cómo hace el sistema para que la energía de la red sea usada solo cuando no es suficiente la de los paneles? Eso es básicamente, ¿cómo explicarlo? Es por resistencia, por decirlo así, eléctricamente. ¿Por qué? Porque no es que el sistema esté pensando, sino que la energía está en paralelo. Entonces, si me falta energía, eh, la primera que va a abastecer va a ser la de los sistemas fotovoltaicos porque es la que está más cerca. ¿Ya? Es porque mi fuente de generación está al lado del consumo. Y por resistencia, ustedes saben, la electricidad es floja. Entonces, como hay menos resistencia, llega primero esa energía a los primeros puntos de consumo. Entonces, por eso es que llega primero la energía solar al consumo y luego, como ya se me acabó, por decirlo así, esa energía que tenía al lado de mi sistema, llega la otra energía. Pero ustedes saben que esto es la electricidad, uno no va, digamos, midiendo y que uno va pensando, no, sino que la electricidad, el consumo, lo abastece nomás. Entonces, básicamente, por eso es que se habla de esta forma, pero en la práctica sí sucede, físicamente es así, pero es por esto, es por un tema de cercanía del consumo. Perfecto. Otra pregunta es si los paneles necesitan algún tipo de mantenimiento o cuidado especial. Sí, en general los paneles fotovoltaicos, a diferencia de las máquinas y todo lo que uno puede conocer en la industria eléctrica, son bastante simples porque son herméticos, ¿cierto? Se quedan ahí, no hay que hacerle casi nada, ¿cierto? De hecho, no se abren ni nada. Pero lo que sí hay que hacer es una limpieza. Eso sí se hace mucho porque si uno no lo limpia se generan puntos calientes, generan menos también porque se hacen capas de polvo, entonces el mantenimiento se reduce básicamente en limpiar los paneles. Igual como si uno limpia un ventanal, ¿cierto? Tu ventana, la idea es limpiar los paneles fotovoltaicos para que no quede una capa de suciedad, ni tampoco puede generar alguna falla si es que una suciedad muy compleja y que está por mucho tiempo permanente, eso puede generar una falla más complicada. Entonces, el mantenimiento es limpieza. Bueno, y antes de ir a las preguntas del proyecto Casa Solar, hay una pregunta también relacionada a la mantención. Dice, ¿qué tipo de filtros usan los paneles para solo recibir la energía solar? Y después agrega cómo lo hacen cuando llueve o con otros parámetros más esperados. Esto no los va dañando y cada cuánto se les hace una mantención. Ya. No tiene ningún tipo de filtro respecto a una energía u otra, sino que es la particularidad de que la energía, el fotón solar es el único capaz de la placa de silicio, como mostré en la primera diapositiva, de liberar el electrón. Entonces, un fotón de la luna, un fotón de una ampolleta no tiene la misma composición energética que un fotón solar. Ya, entonces, por eso es la primera pregunta. La segunda pregunta tenía que ver con me acuerdo la última del mantenimiento y la segunda se me olvidó. Tiene que ver con las condiciones externas, cómo se hace cuando llueve, cuando hay parámetros no deseados y cada Ah, cuánto se hace el sí, mantención. no, ya perfecto. No, la lluvia muy buena, muy propiciosa para el sistema fotovoltaico, la verdad, porque lo limpia, como ya hablé un poco, que la limpieza es muy importante, entonces la lluvia ayuda muy bien. Si hay condiciones distintas, genera menos, no pasa nada. El sistema fotovoltaico va a generar va a generar igual, pero va a generar un poco menos, en cierto porcentaje, va dependiendo de muchos factores, ¿cierto? Climatológicos. Eh, Eso básicamente, y la mantención, nosotros recomendamos hacer la limpieza por lo menos, por seguridad, 4 veces al año. ¿Ya? 4 veces al año por lo menos hacer la limpieza de los módulos y el tema eléctrico, y eso ya puede ser más desfasado, una vez al año, cada 2 años, revisar que no se hayan soltado los anclajes o temas más estructurales, o los mismos tableros eléctricos, hacerle como uno debería hacerle en la casa, bueno, lo mismo debería hacer acá.
Súper. Siguiendo con preguntas relacionadas al tema de casa solar, Cristóbal dice, yo postulé al programa de casa solar en Chillán y habían cupos limitados. Creo que eran 100 y sin embargo estábamos postulando 500 casas. ¿Qué posibilidad hay de que se abran nuevos concursos del programa Casa Solar? Estamos postulando 500 casas. En Chillán estamos todavía abiertos, es- efectivamente están haciendo las visitas técnicas y, y posterior a las visitas nosotros vamos a hacer una reapertura y vamos a pedir más cupos. Entonces en Chillán sí hay todavía probablemente varias posibilidades de postular, ¿ya? Así que no hay problema. Y en general el programa también está generando algunos ahorros, reducimos bastante el precio que nosotros esperábamos, entonces con esos ahorros después pensamos hacer un paquete de monto y vamos probablemente a continuar con el programa, más la ley de presupuesto que se viene el próximo año, que quizás la dirección de presupuesto le interesa seguir con el programa, entonces si así continuaría. Entonces es muy probable, digamos, que el programa continúe en muchas comunas. Bueno, y además complementa, bueno, parte lo acaba de responder, pero quizás quieras complementar el tema de la selección de los proyectos. Dice, el que vino a hacer la visita técnica dijo que eran esos cupos limitados en Chillán y que tendrían que seleccionar cuáles serán las casas que realmente se ganarán el proyecto. Tenían que ver las cosas. Eh, sí, hay cupos limitados, pero si es factible técnicamente, es muy probable y tiene el monto para pagar que se va a adjudicar, porque si bien son cupos limitados, eh, finalmente la gente va desistiendo porque no tiene el dinero del cofinanciamiento, qué sé yo, y finalmente llegamos en Chillán, creo que tenemos 150 proyectos que hacer en Chillán, entonces, sí, o sea, si postuló, probablemente va a tener, y quiere seguir, probablemente va a tener muchas chances en Chillán. Bueno, y hay Y una si es pregunta, factible técnicamente, si no es factible, no hay nada que hacer, o sea, ahí ya si no es factible técnicamente, ella no va a poder postular ese vivienda. bueno, se entiende. Gladys pregunta si hay algo en la quinta región. Si quieres comentar alguna situación que tenga la región de Valparaíso. Quilpué y Villa Alemana son las comunas de la quinta región. Sí. Bueno, siguiendo la siguiente pregunta, ¿en cuánto tiempo aproximadamente se recupera la inversión? Depende, o sea, si lo hago por particular, no voy a demorar 10 años, pero si lo hago por el programa Casa Solar, podría llegar a 5 o 4 años, más o menos. Pero en general son 10 años si esto no va solo a la industria, pero si va con el programa, obviamente que es mucho más eficiente y de mejor manera hacerlo así, con unos 4 años, 5 años de retorno y tener 25 o 30 años, ¿cierto? Un sistema generando energía. Bueno, y Francisco tiene dos preguntas. Si el programa instala solo sistemas on-grid y si en la región metropolitana solo personas de las cuatro comunas que mencionó pueden postular. Son solo sistemas on-grid, efectivamente, por los precios, qué sé yo, por todo lo que mencioné de las grandes diferencias, más que nada de costo. Y efectivamente hasta ahora está abierto solamente para las 4 comunas que mencioné. Eh, Posiblemente a fin de año eh, o a mediados o más hacia fin de año lancemos algo para toda la RM. Ojalá, esperemos que no consigamos otro curso, pero por ahora está así. Súper. Matías pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la potencia en peak con la estándar? ¿Cómo se pueden relacionar estas cantidades peak con el consumo kilowatt hora residencial? ¿Y cómo para estimar el panel óptimo, como para estimado el panel óptimo para una residencia? Básicamente tiene que ver con el dimensionamiento de la instalación. Sí, mira, en palabras simples, el PIC es
la potencia máxima, porque vieron la curva que les mostré, que es una curva de generación como una campana de Gauss. Entonces no genera como un generador eléctrico que ustedes pueden conocer parejo, sino que es el peak el que puede generar, o sea, lo máximo que puede generar en condiciones de laboratorio, con toda la radiación posible, con unas condiciones en el vacío, en el espacio, no sé, pero muy particular. Entonces, en general, no pasa eso. Entonces, genera un poquito menos del peak. Eh, y eso es potencia, ¿cierto? Y cuando lo llevamos a energía, ¿cuánto genera energía? Hablamos normalmente en términos anuales. ¿Ya? ¿Por qué anuales? Porque en el verano genera más, en el invierno genera menos. ¿Ya? Por una cosa lógica del tiempo, de la radiación. Por lo tanto, nosotros hablamos de términos generales en kilowatt hora al año. ¿Ya? Entonces, un kilowatt peak en Santiago es parecido en general en las regiones, pero va aumentando hacia el norte y disminuyendo hacia el sur. Al año genera 1500 kilowatt hora y el sistema de 2 kilowatts el doble, de 1000 kilowatt hora. Entonces, para dimensionar, uno tendría que tratar de netear un poco los kilowatt hora que consume la vivienda durante el año versus lo que yo les estoy comentando de cuánto genera el sistema fotovoltaico al año. ¿Dónde puedo tener el dato exacto de cada lugar geográfico de la vivienda? En el explorador solar de energía del Ministerio de Energía, donde ahí tenemos todas las cuánto genera un sistema fotovoltaico de tal capacidad en cada punto del país. Entonces, si quieren más detalle, pueden entrar ahí. Perfecto. Una breve pausa de las preguntas. Oscar pregunta, ¿cuándo es la próxima charla? Pronto la publicaremos. eh, por el mismo medio donde se pudieron haber enterado, puede ser por Instagram, por los foros de la universidad, pero aproximadamente es en 3 semanas más, para que estén atentos y atentos. La próxima pregunta, ¿en cuánto se puede reducir el consumo energético de una vivienda instalando paneles solares? ¿Podrías ejemplificar? Mira, en general, con 2 kilowatts uno podría tener una vivienda con un monto de más o menos 30.000 pesos que uno pague en una vivienda. Yo sé que las viviendas oscilan, nosotros hemos visto muchas viviendas, algunas viviendas pagan 10.000 pesos, otras pagan 100.000. Entonces es muy relativo porque depende de los consumos eléctricos versus los gas, entonces es toda una lógica, pero si una vivienda consume entre 20.000 y 30.000 pesos, con un sistema de 2 kilowatts, yo debería dejar mi cuenta en cero, en el neteo anual. ¿Ya? Entonces, básicamente porque 3.000 kWh, ahí más o menos uno hace algunas estimaciones y puede llegar un poco a ese número. ¿Ya? Ese número son como 300.000 pesos y esos 300.000 pesos es más o menos lo que uno gastaría al año en consumo. Entonces ahí se netea un poco la boleta eléctrica. Por supuesto que en verano voy a tener más excedente y en invierno voy a tener menos y finalmente se netea en el año el ahorro. Entonces, básicamente uno podría dejar la boleta en cero con esos números. ¿Ya? Excelente. ¿Que haya reapertura de comunas significa que se puede postular aún o están en otra etapa? Pregunta principalmente por Puerto Montt. Sí, se puede postular con condiciones distintas, que es básicamente pagar la reserva antes de hacer la visita, porque no vamos a hacer visita a cualquier persona, tiene que estar muy seguro de que quiere un sistema y pagar la reserva y ahí vamos de Santiago, partimos a Puerto Montt a hacer la visita. Pero están reabiertas varias comunas, Puerto Montt está reabierto. Y la última pregunta hasta el momento es de Ignacio y es si se pueden repetir las comunas que mencionaron de la región metropolitana, donde se está aplicando el proyecto. A repetir. Puente Alto, que ya no hay más espacio. La Florida, Quilicura y Maipú. Perfecto. Veamos, parece que no hay más preguntas. Sí. ¿Cuánto cuesta cuánto cuesta la reserva o varía según la región? Me gustaría saber por Copiapó. No, en todas las regiones lo mismo, 90.000 pesos. El costo de la visita es gratuito, por decirlo así, pero
con la confianza de que la persona transfiere los 90.000 pesos y nosotros, eso se abona, digamos, al monto final, no una pérdida de dinero, sino que es un abono al pago del monto final. Y cuesta en todas partes de Chile 90.000 pesos y eso nos da la seguridad que la persona realmente quiere implementar el proyecto. La reserva, como bien lo dice la palabra, reserva es tener seguridad, y si no, no se devuelve. Entonces hay que ver bien las bases porque no es que transfiero 90.000 pesos, van y, no, devuélvemela, me arrepentí, no. En realidad alguien que está seguro en implementar el proyecto. Bueno, y hay una pregunta interna, es si se reúne un grupo local, ¿es posible acceder al programa en un sector rural en la comuna de Algarrobo? No por ahora, no tenemos abierto esa posibilidad. Perfecto, ahí fueron todas las preguntas. Preguntan también si la charla, ¿dónde la vamos a subir? A ver, bueno, eh, eso está en parte de la organización. Eh, Tenemos que conversar también con el expositor, así que le estaremos contando. Bueno, y surgió otra pregunta en honor al tiempo, me parece que esta puede ser la última, y es si las postulaciones son individuales. Sí, son individuales, no en Perfecto. grupo, es cada persona de proyecto. Bueno, no sé si quiere decir algo más, Claudio, como al respecto de invitar quizás como a las personas a participar o algo como para ir Sí, finalizando ya la charla. sí, la verdad parecía vendiendo un poquito el programa, pero la verdad es que igual nosotros tenemos bastante interés en general, así que todavía no hemos necesitado una gran difusión, por decirlo así. Siempre invitado a postular el programa, a querer saber más. También agradecerle a ustedes por la invitación aquí, presentar un poco lo que he aprendido durante estos años de experiencia laboral y espero que ustedes también hayan aprendido un poquito que sea con lo que puede explicar. Eso. Bueno, muchas gracias, Claudio. Muchas gracias en verdad a todos y todas por la participación de la charla. Recordé que les dejaba invitado a la charla de eficiencia energética, que tiene como fecha estimativa más o menos el 5 de mayo. Y eso, les invitamos también a seguirnos en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, que tenemos, ahí siempre estamos difundiendo los próximos eventos que vienen a futuro. Y si es que quieren participar del capítulo, no duden en contactarnos también mediante redes sociales o por WhatsApp también. Y eso. Muchas gracias a todos y todas por participar y a Claudio por la charla que estuvo muy buena.